esta noche este mensaje. Bueno, se nos ha asignado el tema del viaje de José y María a Belén y el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, para mayor aplicación de este mensaje, le hemos puesto también un subtema que se llama Cuando Dios te mueve a Belén. Entonces, el mensaje lo hemos dividido en dos partes, ¿no? Primeramente, va a exponer mi esposa, y luego pues yo culminaré con el tema. Entonces le doy el paso a Alexandra para que comparta con ustedes el tema. Buenas noches con todos, pastores, hermanos, buenas noches. Realmente como decía Winter, para nosotros es un privilegio compartir la palabra de Dios, siempre haciendo énfasis de que nosotros somos los que recibimos más, porque cuando compartimos, siempre el Señor nos habla de diferentes formas. Entonces, bueno, hoy tengo que compartirles acerca del viaje que realizó José y María. A ver. Bueno, para esto está basado en el texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Le voy a pedir a la hermana, no sé si está, le voy a pedir a la hermana Valeria si nos puede ayudar con la lectura bíblica que está proyectándose, por favor. Hola, buenas noches, dice. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el pesebre. Muchas gracias, mi hermana, muchas gracias. Bueno, de acuerdo a este texto bíblico, nosotros hemos dividido en 3 puntos que queremos compartir con ustedes en esta noche. El primero lo hemos llamado cuando Dios usa movimientos inesperados para cumplir sus planes. De acuerdo a la lectura que realizó nuestra hermana Valeria, en el versículo 1 y el versículo 2 nos habla acerca de que el emperador Augusto César promulgó un edicto, ¿verdad? Un edicto que tenía que cumplirse, y este edicto era que todo el pueblo fuera empadronado. Y esto justamente se llevó a cabo cuando estaba como gobernador de Siria, Cirenio, ¿verdad? Para entrar más o menos en contexto un poco, empadronarse según el edicto de Augusto César significaba registrarse en un censo a toda la población para que el Imperio Romano pudiera determinar el número de habitantes y establecer impuestos. El propósito era censar a toda persona, incluyendo esto a José y a María, quienes tuvieron que viajar a su ciudad, que era Belén, para ser registrados en este censo que se iba a realizar. En el relato del Evangelio de Lucas se afirma que el emperador Augusto César ordenó un censo para que justamente para todo el imperio, y esto lógicamente hizo que José y María, que vivían en Galilea, se trasladaran hacia Belén. Esto nos lleva a meditar en que este censo no era algo José y María eran oriundos, ¿verdad? Entonces el emperador Augusto César dio esa orden y todos debían de acatarla. Esto era un edicto imperial, que no les daban opciones a consultas ni alternativas a elegir. Pero lo más importante de todo es que detrás de esta orden humana había justamente un propósito divino y eterno, que según la profecía lo podemos encontrar en 2 textos bíblicos que quiero también compartir con ustedes. El primero se encuentra en Miqueas capítulo 2
y el otro se encuentra en Isaías capítulo, ver aquí, perdón, ya, en Miqueas capítulo 2 y el otro está en Isaías 7:14. En Miqueas 2 indica lo siguiente: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esto está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y en Isaías 7:14 también volvemos a leer esta misma profecía que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Entonces, lo que para José y María era un inconveniente, para Dios era una coordinación profética, porque todo se estaba llevando de acuerdo a los planes y propósitos de nuestro Dios. ¿Qué podemos sacar de este punto? La aplicación. En ocasiones Dios permite que situaciones externas, como cambios inesperados, decisiones de otros que nos afecten, o circunstancias que que pueden aparentemente estar fuera de control, nos muevan de lugares a otros sitios, ¿verdad? Que a veces nosotros no nos esperamos. No siempre lo vamos a entender, pero debemos recordar que Dios sabe por qué suceden las cosas. Y mucho más, recordemos que si Dios, lo que Dios movió, si lo que te movió no te sacó del propósito, sino que nos llevó directo al cumplimiento. En el siguiente punto, le hemos puesto por nombre que nuestra incomodidad no es señal de ausencia de Dios. Según el versículo 5, dice que para ser empadronado con María, su mujer desposada, con el cual estaba encinta, ¿verdad? Entonces, aquí lo que queremos recalcar es que María estaba en condiciones de su periodo de gestación. Muchas de ustedes que han sido mamás saben lo que es pasar por ese proceso de gestación, ¿verdad? Justamente María estaba en los últimos meses ya para dar a luz y le toca hacer este viaje, le toca hacer este movimiento tan brusco que aparentemente podía afectar justamente lo que era ya estar cerca, ¿verdad? Para poder dar a luz. Entonces, lógicamente no era el momento ideal para viajar, no eran las condiciones, sino el contrario, o sea, no era una buena decisión. Pero, sin embargo, sí era el momento perfecto que Dios había planificado para que ellos viajaran. También quiero compartir con ustedes este pequeño mapa, porque en muchas ocasiones todos nosotros hemos dicho, bueno, ok, José y María salieron de Nazaret hasta Belén. Suena fácil y sencillo decirlo, pero realmente cuando nos ponemos a analizar todo el camino que ellos tuvieron que realizar, no sabemos qué situaciones tuvieron que pasar, de pronto frío, hambre, molestias, calor, etcétera. Pero si nos damos cuenta en el mapa, ellos estaban aquí, en Nazaret. Miren todo el trayecto que ellos tuvieron que caminar. Ahora, en la actualidad es muy fácil viajar, porque lo podemos hacer en avión, lo podemos hacer en barco, lo podemos hacer en nuestro mismo vehículo, con aire acondicionado, etcétera. Pero en ese tiempo no habían estas condiciones favorables para María y José. Entonces, ellos sí realmente tienen que haber presentado algunos inconvenientes al ir hasta su lugar de destino, ¿verdad? Entonces, aquí podemos apreciar de que sí era un tramo bastante extenso el que tuvieron que pasar ellos. Bueno, como aplicación a este punto, como una lección espiritual para nuestras vidas, muchas veces la incomodidad no es señal de la ausencia de Dios. Muchos de los caminos más decisivos para nuestro destino vienen acompañados justamente de la incomodidad. Muchas veces se va a acompañar de agotamiento, de tristeza, y también va a requerir de esfuerzo. Pero recordemos que la voluntad de Dios
no siempre se siente de forma fácil, ¿verdad? Pero sí vamos a poder tener claro de que siempre la voluntad de Dios va a ser de forma perfecta. Como siguiente punto, 7, 8. El último punto que quería compartir es cuando llegamos al lugar correcto, no siempre nos encontramos con las puertas abiertas. Es un poco contradictorio decir esto, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, estamos en el lugar correcto, vamos al lugar correcto, y todo tiene que darse, pero no siempre es así. Y justamente esto fue lo que pasó con José y María. En el versículo 4 dice, José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Pero cuando José y María llegaron a Belén, no había un lugar para ellos. No porque Dios los hubiera abandonado, sino porque la puerta que estaba cerrada no era precisamente la puerta que Dios tenía planificado para ellos. Siguiendo, nos tenía planificado para ellos. Bueno, como aplicación, no te lamentes por las puertas que no se abrieron. Es posible que durante el caminar Dios cierre algunas puertas, pero recordemos que la posada, que para muchos nosotros resultaría un lugar cómodo, agradable, no siempre ese es el lugar o el plan que Dios tiene trazado para nosotros, ¿verdad? A veces nos quiere llevar justamente a ese pesebre, como pasó con nuestro Señor Jesús. Él pudo como rey, ¿verdad?, haber nacido en un lugar con muchas comodidades, porque era el Salvador que venía a salvar a toda la humanidad. Mas, sin embargo, dentro de los planes de Dios estaba precisamente que Él naciese en un pesebre, precisamente para que muchas personas puedan tener más acceso a visitarlo, poder tener más contacto al verlo, etc. Y precisamente es allí donde nosotros vamos a ver nacer lo que Dios tiene y lo que Dios ha prometido para nosotros. Entonces, tengamos presente de que hay 3 puntos, ¿verdad? El primero es que muchas veces Dios usa movimientos inesperados para cumplir los propósitos y los planes que tiene Él para nosotros. Como segundo punto, es que no siempre nuestra incomodidad o el proceso por el que estamos pasando es señal de la ausencia de Dios. Y como tercer punto, cuando llegamos a ese lugar correcto, no todo va a ser fácil. Dios quiere perfeccionarnos precisamente en medio de las situaciones por las que estemos atravesando, y recordemos que todo esto también lo pasó José y María cuando antes de llegar a Belén y donde se produjo este maravilloso nacimiento. Bueno, eso lo va a compartir Winter más adelante. Esto es lo que tenía que compartir en la primera parte con ustedes. Quería pedir al pastor que por favor si me ayuda con una canción que quería compartirles, y quiero que por favor le presten atención. Bueno, los que ya se la saben, que la escuchen. Pastor, si nos ayuda. Postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así, y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey.
su presencia está aquí. Bueno, continuamos con el tema, ¿verdad? Y ahora nos toca el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Aquí quiero compartir el pasaje que, bueno, lo leímos todo al inicio, pero para continuar con el tema, vamos a leerlo nuevamente. En el versículo 6 dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y bueno, estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, el acontecimiento más trascendental de nuestra historia, a tal punto que la historia se divide en dos, ¿no? En antes de Cristo y después de Cristo. Fue un acontecimiento maravilloso, que no fue solo que se dio en ese momento, sino que ya había sido profetizado. Fue el cumplimiento de una promesa, fue el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho, ¿no? Cuando el Señor Jesús nació físicamente aquí en la tierra, recuerden lo que le dijeron los ángeles a los pastores, ¿no? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, el Señor Jesús es el Salvador del mundo. Es un acontecimiento único y maravilloso, ¿no? Fue profetizado muchos años antes, ¿no? Fue profetizado se estima unos 700, 600 años a través del profeta Miqueas, del profeta Isaías, como ya lo leyó Alexandra hace un momento, ¿verdad? ¿Y qué decía el profeta Isaías? Que nacería de una virgen, que una virgen concebiría, ¿no? Que un niño nacería, ¿verdad? Que sería fuerte, que sea príncipe de paz, ¿no? Así decía el profeta Isaías. Entonces, no era un tema que se dio de un momento a otro, era algo que Dios ya lo había prometido, que Dios ya lo había planificado, que Dios ya lo había establecido, y fue un cumplimiento de parte de nuestro Dios. Entonces, a través de este pasaje, podemos ver que el Señor Jesús nació en un lugar completamente inesperado, ¿verdad? Decía, Se te cerró el micrófono, Winter. listo, gracias, pastor. Listo, entonces les comentaba que el Señor Jesús nació en el lugar más humilde que podía haber, ¿no? Pero era la perfecta voluntad del Padre. Dios demuestra así que la grandeza no depende del lugar, sino de su presencia. Que lo que nace de Dios puede nacer en un establo, en un lugar pequeño, una temporada difícil, alguna etapa de limitación, y aún así será glorioso. Y realmente preparando este tema, el Señor nos ha hablado principalmente también a nosotros, como decía Alex, porque a veces el Señor nos mueve de un lugar, ¿verdad? Nos mueve de un lugar, como en el caso de María y José, ¿no? Ellos estaban en su tierra, en Nazaret, estaban cómodos en ese lugar, y tuvieron que viajar una distancia muy larga, ¿no? De unos 100 kilómetros que tuvieron que pasar. En la Biblia no se establece que María pudo haber ido en un burro o en un caballo,
pero por el estado de gravidez que ella ya tenía, en el estado de avanzado de gestación que ya tenía, se puede pensar que ella viajó en un burro, ¿verdad? Pero José pudo ir caminando. Entonces, fue un tema muy complejo para ellos, ¿no? Y a nosotros también nos puede pasar lo mismo. Nosotros podemos estar en nuestra comodidad, en nuestro lugar, tranquilos, y el Señor nos mueve a un lugar. Y puede ser que ese lugar donde nosotros, donde Dios nos mueve y nosotros vamos, puede ser que nosotros tengamos grandes expectativas, muchas expectativas, pero podemos encontrarnos como este lugar, como encontró José y María, un lugar donde estaban todas las puertas cerradas, un lugar donde no había las dificultades, no había las facultades, no había todo lo necesario, ¿verdad? Pero lo que Dios pone en tu vida no necesita escenarios perfectos. Lo que Dios pone en nuestro corazón, lo que Dios nos habla. Nosotros a veces esperamos que Dios nos hable y de acuerdo a nuestras expectativas queremos las cosas. Pero recordemos este pasaje. Ellos viajaron, de pronto ellos tenían la expectativa de llegar a una posada, tener un cuarto, tener una ducha, tener algo cómodo, incluso para que María pueda alumbrar. Pero la situación cuando llegaron fue complicada, ¿no? Mas, sin embargo, ese lugar donde Dios te ha movido, ese lugar donde movió Dios Padre a María y a José, fue el lugar donde cumpliría su promesa. Es el lugar donde usted está en este momento, donde Dios lo ha movido. Es el lugar donde nacerá la promesa que Dios ha tenido para ustedes, ¿no? Como segundo punto, vamos a ver que Dios revela su gloria a quienes están atentos, ¿no? Si nosotros continuamos con la lectura, en el versículo 8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús, ¿no? Miren, qué hermoso saber que para las personas que están velando, las personas que están atentos, hay revelación. Para usted que está esforzándose cada día en buscarse, en levantarse en la madrugada, en buscar a Dios en todo tiempo, el Señor tiene revelación y tiene cumplimiento de promesas. Mientras en Belén todos dormían, Dios habló a los pastores en el campo. La presencia de Dios no se manifestó a los distraídos, a los que estaban cómodos, sino a los que vigilaban. Esto nos enseña que la revelación llega a quienes mantienen su espíritu despierto, aquellos que están atentos a la voz de Dios, aquellos que lo buscan en todo momento. No pierda la sensibilidad espiritual, no pierda la presencia de Dios. En medio de tu Belén, de ese lugar donde Dios te ha movido, Dios te ha llevado a ese lugar porque te quiere hablar, porque quiere cumplir su promesa, porque quiere que nazca Jesús en tu vida verdaderamente. Debemos estar atentos a ángeles, a señales, a palabra, a paz, a dirección. Tenga por seguro que algo viene a su vida. Algo viene. Ahí en medio de esa dificultad, de pronto usted está viajando a su Belén. Quizás como José y María hay dificultades en el camino. Quizás está pasando por situaciones muy complejas. Dios le está hablando. Usted esté atento, porque ese viaje tiene un propósito. Ese viaje que usted está haciendo tiene propósitos divinos. Y si usted ya llegó a ese lugar y ese lugar no es como usted esperaba,
Si ese lugar en el que usted ha viajado, ese Belén al que usted llegó, no es como usted lo esperaba, tenga presente que Dios es el que está al control. Aunque parecía un viaje impuesto, era un viaje guiado por Dios. Ellos tuvieron que viajar obligatoriamente, ¿verdad? Obligatoriamente, porque así lo había establecido el edicto del César. Y tenía que José viajar a la ciudad donde era oriundo, ¿verdad? De la ciudad de David. Al final, cada paso de José y María estaba tejido en el plan perfecto del Padre. Su cansancio, sus temores, sus lágrimas, los portones cerrados, la angustia que ellos pasaron. Yo solo de pensar, de imaginarme, en estos días pasamos una emergencia con nuestra mascota y estábamos súper preocupados. Y yo me pongo a pensar que María y José, por todas las situaciones que estaban pasando, imagínense llegar a un lugar donde ustedes pensaban pasar y que ella esté con esos dolores tan terribles, tremendos que son de los de parto, y no tengan un lugar siquiera para poder tener el bebé. La situación de ellos fue súper complicada, pero todo era parte del camino hacia el cumplimiento. Todo era parte del camino hacia el cumplimiento. Si usted está pasando una temporada donde la situación le ha hecho hasta derramar lágrimas, donde muchas veces se ha desvelado en las noches, si muchas veces ha pasado por angustias, todo eso es parte del camino al cumplimiento de la promesa, porque Dios no desperdicia ningún viaje, porque si Él lo movió, si Él la movió, es porque algo nacerá en usted, porque algo nacerá en tu familia, porque algo nacerá en tu ministerio. Ese viaje que usted ha estado realizando no es por gusto, es un propósito que Dios tiene. Todos tenemos un Belén a donde Dios nos lleva, a donde Dios nos ha llevado. ¿Cuál es su Belén? Piense usted, recuerde, piense ¿cuál es mi Belén? ¿A dónde Dios me trajo? ¿Ya estoy en Belén o estoy en camino a ese Belén que Dios me lleva? Medite un momento y piense. Ese cambio inesperado, ese proceso incómodo. Quizás está buscando empleo ya hace mucho tiempo y no le sale una oportunidad. Quizás ha habido dificultades en su trabajo. Quizás ha tocado puertas y están cerradas. Quizás estamos en ese punto donde no entendemos lo que está pasando. Quizás usted está diciendo, Señor, yo te estoy buscando, pero no encuentro respuesta. Quizás usted pensó llegar a ese lugar cómodo, a esa posada, pero se ha encontrado con un pesebre, un lugar humilde, ¿no? Pero tenga presente, como aquí hemos visto, que en ese pesebre es donde Dios hará nacer su promesa, donde Dios hará cumplir su palabra. Seguramente Dios le ha dado una palabra a usted y usted está esperando el cumplimiento de esa promesa. Dios lo está moviendo a ese Belén para cumplir su promesa. Belén significa casa de pan. Y lo que Dios está formando en usted, lo que está formando en ti, en mí, alimentará a otros. Eso que usted está ahora pasando, Dios lo usará para poder traer a otros ese consuelo que tanto le hace falta a la gente. Estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, estamos celebrando el cumpleaños de la persona más importante que ha pisado la tierra.
Y es motivo de gran gozo, es motivo de gran alegría para cada uno de nosotros. Por eso esta noche hemos querido llevar este tema a una aplicación personal, a una aplicación para cada uno de nosotros, que nosotros podamos ver que esos viajes que Dios nos hace pasar son para cumplir su promesa. Y Dios había prometido enviar a un Salvador. Dios lo había hecho desde hace muchos años. Pasaron alrededor de 600, 700 años para poder ver cumplida la promesa. Pero el Señor la cumplió. Así que si usted ha pensado que lo que Dios le había prometido fue solo una promesa, téngalo por seguro que Dios va a hacer nacer esa promesa allí en ese Belén donde usted está en este momento o a donde usted está viajando. Quiero terminar este momento con una oración y luego le pido a nuestro pastor que nos dé una acotación con respecto al tema expuesto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu obra, Señor, maravillosa, Señor. Porque tú, Señor, tenías planificado, Señor, la salvación del mundo. Mi salvación. La salvación de cada uno de los que estamos aquí ahora conectados, Señor. Y a través de esta obra tuya, Señor, nos muestras tu amor, tu fidelidad, Señor. Padre, aquello que tú tenías para nosotros, Señor, ese amor tan grande, Padre, que no escatimaste nada, Señor. Y hoy, Padre, nos regocijamos, Señor, porque estamos celebrando, amado Jesús, tu cumpleaños. No es, Señor, la fecha, no es el tiempo. Se trata de ti, Señor. Muchos discuten, Señor, por eventos, por tiempos. Nosotros, Señor, nos gozamos de saber que tú viniste al mundo y empezaste, Señor, como cada uno de nosotros, siendo niño, naciendo en el lugar más humilde que podría haber, para mostrarnos tu grandeza, Señor. Gracias, amado Dios. Te amamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor, y si algún hermano tiene alguna pregunta. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Winter. Gracias, Alexandra, por todo lo que ustedes nos han brindado ahora. Ha sido espectacular ese resumen y esa aplicación que nos hace reflexionar que nosotros también tenemos que caminar hacia Belén, a esa luz que ahora tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, y que nos lleva ahora a nosotros a celebrar, no importa la fecha. Algunos dicen, no, es que esa no es la fecha, no es importante si es de la fecha, no es la fecha, es esa luz que nos debe mover, ese amor que nos debe inspirar Jesucristo. Jesucristo es la persona más hermosa que existe aquí en nuestra vida y hay personas que ni siquiera la llegan a conocer. Andamos tan concentrados en el mundo, en lo natural, que estamos muy pendientes de la belleza humana, estamos pendientes de lo que tranquiliza nuestras necesidades o nuestros sentidos, y no alcanzamos a dimensionar la belleza de Jesucristo y no alcanzamos a darle el tiempo que Él se requiere para nosotros enamorarnos de una manera profunda. Yo les agradezco mucho por toda esa preparación, Winter y Alexandra, porque han sido muy claros en la exposición, han mostrado puntos específicos y que nosotros debemos reflexionar sobre la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que estaba anticipado varios siglos antes. Ya nuestro Dios, Abba Padre, había prometido un Mesías y eso se cumplió al pie de la letra. Y cuando vemos Isaías y empezamos a leer los otros profetas que hablan de la llegada de Jesús, es impresionante la forma como se cumplió al detalle. Entonces, eso muestra el gran amor que nuestro Señor Jesucristo nos da y el cual nosotros debemos llegar a conocer para enamorarnos de igual manera. Yo, como digo, estoy muy contento por esa hermosa enseñanza que nos acaban de impartir Winter y Alexandra,
Y quisiera darle el paso a los que están conectados, por favor, si lo pueden hacer voluntariamente o preguntamos, pero yo prefería que ustedes den su reflexión y su comentario o pregunta a los expositores, por favor. Si nos ayudas ahí, Dalis, Patti, Sebastián, con Dalis me imagino que está Sofi, está Juan Pablo, con Valeria está Andrés. Bueno, alguien por favor que se anime y que dé una reflexión o alguna pregunta que tengan para Winter y para Alexandra, por favor. Patricia, por favor, si quieres dar alguna reflexión. Pati. Ya, buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos. Sí, realmente primero felicitar a Alessandra, a Winter, por su exposición muy clara, muy concisa y que nos ayuda a reflexionar la palabra de Dios, cómo su palabra es fuente de vida para nosotros y que se aplica en cada uno, en cada momento, ¿no? Y que para mí ha sido una emoción entender que cómo podemos lograr, cómo podemos aceptar los cambios, las dificultades que se presentan en nuestra vida y cómo darnos cuenta de que Dios no nos desampara, que Dios está presente y que Él mismo hace estos movimientos y cambios para mejorarnos y para transformarnos. Nuestra fe debe ser intacta y saber que Dios está presente en todo momento y que Él no nos abandona. Muy bonita la exposición, me ha dado mucho gusto el poder entender la palabra del Señor y lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros. Eso es nuevamente reiterar las felicitaciones a nuestros hermanos expositores que día a día nos ayudan a comprender mejor la palabra del Señor. Gracias. Amén, Pati, muchísimas gracias, muy amable por tu reflexión y bueno, reciban Winter y Alexandra esas felicitaciones. Por favor, Sebastián. Sebastián. Aló, pastor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Sebas? El micrófono es tuyo. Buenas noches, pastor. Igualmente, primeramente felicitamos a nuestros hermanos Alexander y Wilter que simplemente nos ayudan pues a entender un poco más de la palabra, nos explican y se dan el tiempo pues para que nosotros estemos aquí. También el tiempo es valioso para todos y qué mejor dedicarle el tiempo a nuestro Padre, a entender su palabra, todo eso. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, tenía unas pequeñas dudas sobre el nacimiento de Jesús, porque yo he visto algunos videos donde dicen que no, eso quería también preguntar hoy, que no se sabe realmente si es en estas fechas que Jesús nació, otros dicen que sí, pero que también nosotros como cristianos, no sé si está bien poner arbolitos, celebrar Navidad, hacer regalos, entonces siento que siempre y cuando uno tenga en mente que sea el nacimiento de Jesús y sea para conmemorarlo a Él y no perdamos esa visión, está bien. Entonces, bueno, estas son algunas preguntitas que tenía, pastor, y que mejor pues hacerlas de paso ahorita. Amén, amén, Sebastián. Sí, lo que tú mencionas es importante y sí, hay muchas cosas que hay que tener claro porque esta fecha se vuelve en una fecha comercial y realmente no es así. Esta es una celebración. Algunos dicen que sí, que las velitas, que los regalos, sí, nada de eso está mal. Lo importante es que nunca desviemos la atención principal que es la celebración de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante que nosotros tenemos y es lo que realmente nosotros debemos celebrar, debemos tener conciencia y debemos estar muy pendientes de eso porque realmente eso es lo más importante que nosotros tenemos. Amén. Bien, no sé si es que alguien más tenga alguna reflexión de este hermoso tema que nos han regalado Winter y Alexandra, que estamos muy contentos de todo lo que ellos han hecho, del esfuerzo que ellos han hecho. Yo ya voy a luego a
a subir el video para que todos los que por una u otra razón no pudieron llegar, pues lo puedan revisar y va a estar siempre colgado en el canal del ministerio. Perdón. No sé si alguien tenga algún comentario adicional. Dalis, ¿tú tienes algún comentario o alguna reflexión, por favor? No, de verdad que todo estuvo muy explícito, hermoso. Gracias, Wilter y Alexandra, por eso, ese conocimiento que hoy estamos impartiendo para todos, recordar a todo ese proceso, todo ese viaje de José y María para llegar a su destino. Y de verdad que como lo aplicaste, me ha dejado una gran enseñanza. Gracias. Bueno, hemos tenido felicitaciones de todos para Alexandra y Winter. Yo también creo que han hecho ustedes un excelente trabajo. Nos han dado una información muy precisa, muy linda y yo les felicito y les bendigo por todo lo que ustedes han hecho hoy. Bien, no sé si quieran decir algo, algunas palabras finales, Winter, Alexandra, por favor. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios. Realmente, cuando uno comparte, es un reto que Dios a uno le pone, sobre todo porque en muchas ocasiones uno dice, bueno, siempre leer el mismo versículo y nuevamente leerlo, o nuevamente estudiarlo, pero lo que sí queda claro es que en cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo nos muestra cosas diferentes, nos revela cosas que a veces nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta durante todo el tiempo que hemos conocido de Jesús. Y bueno, como aplicación, decir que Navidad no solamente significa regalos o poner un árbol de Navidad o asistir a compromisos. Navidad es recordar y saber y estar seguro que Jesús vive en nuestros corazones. Sobre todo, que nuestro Salvador murió por nosotros. En mi trabajo, siempre para muchos cristianos, los trabajos sociales, etc. Yo me pongo a pensar, solamente se debe expresar el amor 24 o 31. El amor debe expresar oriente. El nacimiento de nuestro Señor Jesús y el agradecimiento porque Él nos dio y nos dio salvación y visión diaria. Entonces, para nosotros como cristianos, debemos saber de Jesús, presentar a Jesús en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, todo el mundo lo conoce, pero yo estoy segura que Jesús está utilizando este tiempo para que las personas conozcan a Dios. Que lo que hay es que nuestro Señor Jesús simplemente morir por nosotros. Y nosotros a veces lo tomamos de manera muy literal. Ya, murió, fue crucificado, fue golpeado, pero lo que él hizo realmente sobrepasa todo entendimiento humano, pastor y hermanos, todo entendimiento humano. Él murió por mí, él sufrió esos motivados, fue insultado por mí, él sufrió tantas cosas por mí. Entonces es tiempo de que reflexionemos y que las personas que no conocen a Jesús digan, sabes que yo quiero conocer a Jesús, yo necesito tener a Jesucristo a mi Señor y Salvador. Entonces, no quiero animarles a que aprovechemos este tiempo, a más de regalos físicos, presentar un regalo más especial que es que la gente conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso, pastor. Gracias. Bueno, de mi parte también agradecido, hermanos, por sus comentarios. Muchas gracias. Realmente, como decía Alex, cuando nosotros estudiamos la palabra, el Señor nos habla, ¿verdad? El Señor nos habla de distintas formas. Y les comentaba que preparando este tema, el Señor también nos habla a nosotros con respecto a situaciones personales, ¿no? Nosotros estuvimos muchos años en una iglesia y en el camino a veces uno se pregunta si las decisiones tomadas realmente fueron las correctas o si estábamos escuchando la voz del Señor. Y el Señor nos muestra a través de su palabra, ¿verdad? Que ese viaje no es en vano, que ese viaje
a ese lugar donde hemos llegado, Él va a cumplir su promesa. Y eso nos llena de mucha, de mucha alegría, de mucha valentía de seguir adelante y de creerle al Señor, ¿no? Porque el Señor cumple su promesa, así como la cumplió en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesús. El pastor decía que cada detalle, ¿no? Cómo, por eso es que yo a veces me pongo a pensar de que cómo puede haber gente que todavía no crea en la palabra de Dios cuando Dios es tan detallista para cumplir. A cada detalle que él había profetizado se cumplió con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y bueno, gracias, pastor, también por considerarnos y darnos este tema para compartirlo, porque ha sido de mucha edificación para nosotros también. Dios los bendiga, pastor, y los bendiga, amados hermanos. Amén, amén, amén. Bueno, yo realmente solo tengo palabras de agradecimiento y muchas gracias por todo el esfuerzo. Y no perdamos el tiempo de enamorarnos de Jesucristo. Ese es el mensaje final que les dejo para todos. Cada momento, cada acción que hagamos, cada momento que nosotros investiguemos algo, leamos la palabra, busquemos esa belleza que tiene el amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo es tan grande que lo demostró en la cruz. Ya por gracia nosotros nos abrió el camino para llegar al Padre. No, es que es espectacular y yo quisiera que todos y cada uno de los que estamos aquí aprendamos a enamorarnos más de Jesucristo, de ese Jesucristo que está cumpliendo años en este mes y que nosotros le vamos a celebrar. Quiero terminar con una oración para despedida y la voy a hacer en el nombre de Jesús. Padre amado, te doy las gracias por esta enseñanza hermosa que han traído nuestros hijos aquí a este ministerio, Señor. Te pido que esta palabra llegue a cada uno de los corazones de los que estamos aquí conectados y de los que van a ver el video, Señor, y que permita que haya una transformación real de sus vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. Estamos enamorados de ti, amado Jesucristo, y te bendecimos en el nombre que es sobre todos los nombres. El nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Les amamos a todos. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. Ministerio de Intercesión a las 5 de la mañana. A los que nos gusta la cuarta vigilia a las 3 de la mañana. Y seguimos avanzando en ese hermoso camino que nos ha trazado nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana en este mismo espacio. Amén, amén, pastor, amén, hermanos.